Bienvenidos a Bájale dos Pana. ¡Corre intro! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Yo soy Fabiana, yo soy Yore, Yo soy Gabriel Simón. yo soy Añi. Y el día de hoy les vamos a presentar oficialmente nuestro podcast institucional, donde les hablaremos sobre la ansiedad y cómo está relacionada con nuestro rendimiento académico. Pero ustedes se deben de estar preguntando por qué este tema en este podcast. Y es que nosotros decidimos en nuestro proyecto como quinto año de bachilleres hablar un poquito de todo lo que trata este tema de la ansiedad y cómo nos hemos estado viendo afectados en el bachillerato. Pero para eso les vamos a hablar de qué trata la ansiedad, porque hay personas que todavía no saben qué es la ansiedad. ¿Llores? Ok, la ansiedad es un sentimiento totalmente normal. Lo experimentamos cuando percibimos cansancio, estrés académico, sobre todo, que es nuestro tema de proyecto, cuando nos sentimos preocupados antes de una situación o un evento importante. La ansiedad suele percibirse antes de dicho evento. Y cuando sucede el evento o cuando el evento culmina, solemos, descargar esas energías negativas que nos procede la ansiedad. Claro, la ansiedad nos llega a afectar mucho en nuestro rendimiento académico, en nuestras notas, suele afectarnos mucho, podemos procrastinar, que eso es una situación muy negativa que posee la ansiedad y eso es lo que nos está pasando y lo que sucede en los adolescentes de hoy en día. Claro, tenemos que primero ver por qué sucede lo del rendimiento académico y por qué se relaciona la ansiedad con esto. Y para eso Angie nos va a explicar un poco lo que sucede en esto. Bueno, vamos a explicarlo un poquito en términos pop. Imagínense que tienen una lista de todas las tareas que tienen que hacer, pero que esa lista la cortamos en papelitos y la muñeñamos todas. Esa lista está en nuestra cabeza, no tiene ni ciclo de fin, ni ciclo de inicio, no sabemos dónde comenzar. Eso es la ansiedad, es como un núcleo de muchos pensamientos, muchas tareas juntas que al no ordenarse nos vemos afectados. La ansiedad también nos indica que muchas veces podemos hacer mal nuestro trabajo. Y no es que queramos hacer mal nuestro trabajo, es que priorizamos tantas cosas al mismo tiempo que no sabemos por dónde comenzar. Entonces están los dos extremos. O te sobreesfuerzas para poder abarcar todo lo que hay en tu cabeza, o como no sabes qué hacer, no terminas haciendo nada y nos afecta negativamente o positivamente en las notas. Pero ustedes de verdad creen que si nos afecta bueno en las notas, no nos afecta mal en nuestra vida cotidiana, en nuestra cabeza, inclusive en nuestro cuerpo. Van a conocer más adelante que la ansiedad tiene síntomas físicos, pero eso ya no se los voy a decir. Vienen muchas sorpresas. Bueno, en el tema de la ansiedad, es un tema sumamente amplio, cómo se puede dividir en etapas y cómo podemos solucionarlo. Una de las primeras etapas para reconocer esto es haciéndonos una autoobservación y ver qué tipo de síntomas tenemos, porque existe cantidad de síntomas para distintas personas, cada uno con síntomas diferentes, un tema muy amplio. Las más características son las físicas, las que tenemos horas en las manos, comernos las uñas, vernos forzados mediante cualquier situación de ansiedad, y las que son emocionales, que ya son más de tristeza, más de desánimo, que se marcan más internamente. También tenemos para distintas formas para mejorar y ayudarnos a combatir este tipo de ansiedades, como lo puede ser visualmente, como lo que estamos haciendo en este podcast. También haciendo actividades físicas que nos ayudan a drenar nuestro cuerpo y las emociones negativas, y haciendo cosas que nos gustan. Tampoco enrollarnos mentalmente con respecto a estos tipos de ansiedades, y acudir para ayudarnos a liberar todo este tema. Ok, buenísimo. Ahora queremos hablar un poco de qué va a tratar este podcast porque a todas estas no les hemos explicado. Vamos a hablar de tips sobre la ansiedad, cómo podemos ayudar a mejorarla, a disminuirla, anécdotas de nosotros y no tan solo de nosotros, porque otra de las cosas que se vienen son invitados especiales que con mucho cariño van a ir viendo a medida de los capítulos. Vamos a ver a muchos psicólogos, a muchos amigos que les van a contar esas experiencias y esos tips para explicarles cómo tenemos que tratar esta ansiedad, porque cada uno, como lo dijo mi compañero Gabriel, lo maneja, lo tiene de una manera distinta y tiene que manejar de una manera distinta. Entonces, bueno, ya que hablamos un poquito de la parte técnica de qué pensamos nosotros que es la ansiedad, vamos a hablar un poquito de cuáles han sido esas anécdotas personales
que hemos notado que sufrimos de ese pequeños ataques de ansiedad o de ansiedad en general. Janet, ¿tú has tenido alguna anécdota con ansiedad? Bueno, justamente me pasó el año pasado en una presentación de baile que tuvimos en la institución. Íbamos a bailar un baile dedicado al Día de las Madres. Y por problemas técnicos, el baile no se dio en la primera salida. Tuvimos que volver a bajar y cuando yo estaba esperando para volver a salir, me surgió un ataque de pánico, de ansiedad. No podía respirar, estaba sudando excesivamente, estaba muy nerviosa, preocupada, pensaba, ¿y si esta vez sale mal? ¿Y si esta vez, no sé, alguien se cae, alguien se tropieza? ¿Y si esta vez el sonido también falla? Estaba con mucha preocupación, tenía mucha adrenalina, pero ya luego, como comenté anteriormente, después de que hice la presentación y todo, me sentí muy relajada, me calmé y respiré y dije, esto es lo de menos. No tenía por qué preocuparme de algo tan insignificativo. Eso fue mi experiencia. Obviamente me han pasado diversas experiencias a lo largo de mi vida. Antes de hacer alguna exposición también me pongo muy nerviosa, llego a temblar mucho. Sin embargo, yo sé y conozco las medidas que puedo tomar para yo prevenir esto. Pero justamente en el proceso de que yo hago la exposición o explico, ahí se calma y como que las energías fluyen y ahí mi ansiedad disminuye. Pero cuéntame, Angie, ¿qué tú has percibido como ansiedad en algún examen, alguna exposición? Nuestra amiga más ansiosa. Sí, real, sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, me pasó saliendo de una evaluación y acaba de salir como de una evaluación y teníamos como una actividad en el salón y había mucho ruido. Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Me empezó a doler mucho la cabeza y por lo general yo soy de a lo mejor sentirme mal en el salón por el ruido. No le presté atención hasta que me senté y empecé a ver borroso. No tenía idea de lo que estaba pasando, venía muy estresada de la evaluación anterior, no había entendido bien lo que había que hacer, estaba muy como abarrotada de esos sentimientos, esas emociones que le había dicho al principio, de todas las tareas mezcladas. Y se me empezó a dormir el brazo y me dolía el pecho y yo no sabía qué estaba pasando y sin exagerar, uno siente que le está dando un infarto porque es donde ya entramos en el trastorno por ataque de pánico. Fue mi primer ataque de pánico y tenía la mano me temblaba sola, la pierna me temblaba sola, yo había dejado de respirar, llamé a mi mamá, o sea, bajé, me ayudaron y todo a bajar porque me podía desmayar inclusive y yo pensé que se me había bajado el azúcar. Hasta que mi mamá me fue a buscar y en lo que mi mamá me vio, yo reaccioné, me puse a llorar y mi mamá dijo, no, esto es un ataque de pánico. O sea, no hay manera de que esto sea otra cosa porque es un ataque de pánico. Y me tuvieron que llevar a un sitio donde hay muchos árboles, donde yo pudiera respirar, donde yo pudiera caminar. Y me costó mucho reconocer al principio que eso era ansiedad, porque era mi primer ataque de pánico, no sabía cómo manejarlo, no tenía las herramientas, yo pensé que me estaba dando un infarto y claramente entras como en un ciclo de, no, tengo 16, yo no me está dando un infarto, yo no me estoy muriendo, entonces, nada, eso fue una experiencia que me marcó y después de eso volvió a pasar, pero ya tenía una herramienta, ya sabía cómo manejarlo, ya sabía cómo respirar, porque existen varias técnicas de las cuales les hablaremos un poco más adelante con los profesionales de la salud mental, pero en síntesis uno sí puede tener esas cosas en el colegio y la meta es que ustedes aprendan a reconocer, que aprendan a ver, que sepan que no es algo, por decirlo de una manera, extraño, es algo normal. No a todos les pasa igual, tiene sus diferentes fases, para cada tipo de cuerpo es distinto y no lo vas a saber reconocer al principio. La primera vez que te pasa no sabes qué te está pasando, pero ya después tienes como una idea de cómo manejarlo, sabes a quiénes puedes pedir ayuda, tienes profesionales cerca tuyo, personas que no te van a dejar solo, porque lo mejor que puedes hacer cuando tú te sientes mal es dejar que te acompañen. ¿Quién más tiene una anécdota? Bueno, yo contaré una anécdota más que todo de física, ya que con el reposo que tuve de las operaciones sucedidas el año pasado, no se me permitía hacer actividades físicas durante un tiempo, algo que ya yo tenía cotidiano en mi vida. Antes yo jugaba, me encantan los deportes, me siguen encantando, pero con lo que fue el tema del reposo, se me tuvo que restringir por un tiempo. E incluso ahora, pero ahora me estoy permitiendo hacer algo un poco más leve. A mí me dio un poco de ansiedad, un poco bastante, algunos días que más me pegaba el no hacer actividad física porque ya era algo cotidiano mío. Era algo que me gustaba mucho hacer, me gusta mucho, y el que me lo hayan quitado así de repente por un reposo, eso me pegó, me generó mucha ansiedad.
Yo no soy una persona en la que me ocurre esto comúnmente. Me considero una persona tranquila, no porto mucha ansiedad, Muy tranquila, Gabriel, pero, muy tranquilo y lo van a notar en el podcast. pero en este tema sí fue un poco fuerte para mí, mentalmente, ya que era algo que de verdad me pegó no ser algo cotidiano y una de las cosas que más me gustan hacer en mi vida. Pero una de las maneras en la que me ayudó mucho a solucionarlo fue hablarlo y dejarme expresar a distintas personas, más que todo a mi padre, que fue una de las personas que más me ayudó en cuestión de charla, para tranquilizarme y para saber que todo va a pasar con el tiempo. Y eso es uno de los métodos que es para mí más importante para combatir esto, lo de la ansiedad. No reprimirse los sentimientos, sino darse a expresar y saber lidiarlo. Y esa es mi anécdota de ansiedad. Ok, bueno, yo creo que de ansiedad vivo, pero es algo que a lo largo de mi vida he aprendido a lidiar. Últimamente, cuando yo ya decía, no, yo ya le gané a la ansiedad ya no puede contra mí, caí en un hueco de realidad. Un día, mi profesor que pronto lo van a conocer de matemáticas, explicándome la clase y él estaba forzado y yo estaba sentada al lado de él y yo así. Y él estaba nada más conmigo y él, toda la clase haciendo su examen y su cuestión, sus ejercicios y yo así, ajá, ajá, sí. Y el profesor me dice, bueno, ¿tú estás bien? Y yo, sí, yo estoy bien, estoy entendiendo. Y entonces yo sigo viendo y mira, cada vez que me iba poniendo más nerviosa, empecé con la pierna a darle así, después empecé a hacerle así. Fue un momento que me empecé a quedar sin respiración, nadie se dio cuenta hasta que yo de la nada me puse a llorar. No sé cómo terminé llorando y el profesor vio que yo tenía los ojos llorosos y me dijo, sal del salón. Yo salí del salón, le pedí permiso, no sé qué, y empecé a llorar horrible afuera, no sabía qué me pasaba, me estaba quedando sin respirar, no sabía qué me estaba sucediendo porque era la primera vez que me daba un ataque de ansiedad tan fuerte. Y me acuerdo que en ese momento yo estoy así y viene una amiga de nuestro salón y me dice, Fabi, ¿tú estás bien? Y yo no sé qué me pasa, yo no sé qué. Y aunque yo sé lidiar con mis pequeños ataques de ansiedad que anteriormente me habían dado, ese era tan grande y fue tan repentino que no sabía qué hacer. Y me acuerdo que ella me agarró las manos y me, así como mis universos, me agarró y me dijo, ven, quédate quieta, ven, vamos a hacer unas respiraciones así. Vamos a hacer unas respiraciones. Y empezó, a ver, 1, 2. Pero esas son técnicas que les vamos a enseñar más adelante, no les voy a spoilear. Pero eso fue un momento que yo cuando terminé ese bloqueo, me acuerdo que en ese mismo momento en el que mi compañera entra, mi profesor sale, me dice, ¿está bien? Yo estoy bien. Vuelvo a entrar y yo como que sin nada, yo con mi buena sonrisa y yo, profe, sígame explicando. Y él me empezó a dar un consejo que me gustaría que más adelante se lo diera a ustedes, porque es muy bonito. Y bueno, creo que esa fue mi experiencia más personal y más cercana a un ataque de ansiedad tan grande como lo fue en ese momento. Pero no se crean, así como me pasó a mí, le pasó a Llores, le pasó a Angie, le pasó a Gabriel, individualmente nos ha pasado grupalmente. Porque les contamos que somos un grupo que vivimos juntos, convivimos juntos siempre. O sea, estamos cansados de vernos las caras, aunque no seamos familia o tengamos un lazo sanguíneo, pareciera, porque de verdad que nos vemos en el colegio, nos vemos en las tardes, nos vemos en las noches, nos videollamamos, nos llamamos, nos mandamos audios, nos escribimos, entonces estamos cansados de conversar con nosotros mismos. Tanto así que obviamente aunque nuestras personalidades juntas conviven muy bien, hay veces donde hacen roce. Y les comentamos que Angie, Yori y yo anteriormente siempre hemos sido un grupo hasta que apareció este ser. Apareció este ser. Que nací yo, me presenté yo y bueno, Hasta que Gabo nació Y dijimos, ¿por qué no? Gabo se unió a nuestro grupo y obviamente él no sabía nuestras costumbres, nuestras normas que teníamos como grupo, que le afecta a cada una y Gabriel no conocía que yo no sé presentar de primera en exposiciones. Pero quiero que lo cuenten una de ustedes que fueron Ustedes fueron una persona las terciaria Bueno, en situación. ok, bueno, esto tiene que ver mucho con el podcast, porque fue nuestra primera presentación de nuestro primer capítulo de proyecto y teníamos una dinámica en la que teníamos que pararnos frente a todas las clases a exponer sobre nuestro tema de proyecto y teníamos una lámina muy irónica, no sé si alguna vez le podemos intentar una foto que tenía Sí. todos los muñequitos intensamente aquí Estamos abajo. aquí.
Foto. ¿Qué Aquí producción? le vamos a intentar una foto. ¿Qué producción? Me siento youtuber, ¿no foto aquí? Aquí, el nombre aquí arriba. Y cabe destacar que esa era nuestra primera exposición, nosotros 4 juntos Sí. solos. Exacto, porque siempre habíamos como tenido nuestra dinámica de exponer y en nuestro colegio no se acostumbra a hacerlo por pelito, sino que cada quien escoge cuándo se va a parar a exponer. Y nosotros teníamos una dinámica anterior que es que nosotras no exponemos de primera, sino que exponemos de segunda para ver la dinámica de la exposición, si van a hacer preguntas, para ver cómo se van a mover cada quien en el salón. Y sobre todo porque yo odio exponer de primera. Lo detesto, me da una ansiedad que ustedes me ven antes de presentar la exposición y casi que me quedo sin uñas. O sea, es terrible para mí presentar de primera, pero era algo que Gabo no conocía. Y Gabo no sabía, no se lo informábamos, teníamos que hacerlo informado. Yo de mi parte, Entonces, di tú. yo de mi parte, sí, soy una persona que yo hago esto para salir Del paso. del paso, o sea, me gusta exponer de primero por el simple hecho de que, oye, sé que uno está capacitado para hacer las cosas bien, aparte de que vamos a hacer el paso, vamos a hacer las cosas bien, ¿sabes? Así que vamos a dejar la vara alta, incluso salir rápido, pero es algo que yo desconocía de este maravilloso y auténtico grupo. Que- No, No, entonces, y una nosotras locura. estábamos en el medio. Aquí estaba Gabriel y aquí estaba Fabiana. Y aquí Bueno, estábamos sí. Angel y yo. Era Ellos una acá estaban aquí. Sí. Que eso sí, no me acuerdo. que no. Y yo así. Gabriel, tú haces de... Porque todo empieza porque Gabriel y que se para, se parece. Bueno, vamos a presentar y yo me le quedo así. ¿Presenta para dónde? Y él, vamos a presentar y yo le digo, nosotros no vamos a presentar de primero. Y él, sí vamos a presentar de primero, Fabián. Y yo, muy seria, le dije, yo no voy a presentar de Muy primera. seria, Y cuando Cabe él ve que destacar yo muy estoy seria. muy seria y que yo no me estoy riendo, muy seria. Gabriel, que, Fabián, si vamos a presentar de primero, vamos a salir de eso una vez, no sé qué. Yo no voy a presentar de primera. Imposible que yo presente de primera. Yo era ingeniera. Entonces, Sí, nosotros así. y yo Ah. así. Y lo peor es que están en el medio. Pero Gabo, ¿y qué? Vamos a presentar. Y vamos a invitarlo. Yo estaba así. Yo no voy a presentar. Bueno, vamos a salir, vamos a presentar, ya se le hizo el paso. Yo no voy a presentar ahorita. Pero ¿por qué no? Gabo, no, ahorita no. No y solo quiero. porque no quiere no vas a salir una vez. Y así estamos. Tanto así que Gabriel y yo no tendemos a pelear así. Pero cuando llegamos a dar, ¿en serio? No, y en ese momento se sentía mucho la tensión. Había Era mucha de tensión. Porque aparte la profesora apurándonos. Sí, la que no se Pero podía sí. cortar con una tijera. Sí, ¿verdad? sí. Entonces, era de horrible. verdad que se sentía un ambiente negativo por el simple hecho de que estaban total. peleándose por Estamos quién pasaba de discutiendo. primero, por quién pasaba de segundo. Entonces, como le comentan, yo y yo estábamos en el medio, no, a mí me da igual. Sin embargo, nosotras respetamos que a Fabiana le causa ansiedad pasar de primera. Exactamente. Pero como Gabriel no conocía A mí la no me dinámica, respetaban porque si no, No. ya me está dando ansiedad. No, pero entonces era la ansiedad de nosotras dos porque ni siquiera por tener que exponer de primera, de segunda, de tercera o no exponerse día. La ansiedad era porque ellos nunca se peleaban. O sea, era como que nosotros así, casi que, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos? ¿A quién le decimos? peleando. y yo decía, Claro, yo nada, estaba vamos a hacer acostumbrada. papelitos. Y Fabiana, no vamos a hacer papelitos de segundo. Y Gabriel, ¿qué de primero? Y yo así, no hacemos papelitos. Y yo, oye, ¿sabes qué? Vamos a guardar la lámina, exponemos otro día. Entonces yo me quería yo quería ser como Así que una ayer- tortuguita así. Ayer casi que iba donde la profesora y decía, profe, hoy no vamos a presentar. No, entonces después Gabriel agarró y se sentó a la otra esquina del Muy salón. bonito. Se fue así Y se sentó en un rincón así. Y yo estaba en el otro rincón así. y yo era Inés de un lado con Gabriel, yo de este lado con Fabiana, así. Porque entonces es como ninguna de las dos tocando ninguna de las dos porque es como y nosotros así como Sí, no. Estábamos ásperos. Sí. ya. Presentar ahorita. Bueno, nada. No presentamos. Entonces, sí, que yo voy a presentar. No, vamos a presentar. Y la profesora así. Hubo un momento que Gabriel se Y la paró y profesora- todo. Chicos, Y la presenten. agarró. Y Gabriel, sí, vamos a presentar. Y Gabriel hubo un momento donde pegó la lámina. Sí, yo le yo me dije, llevé la "Ella va a lámina y todo, presentar vamos a solo, hacer". Gabriel. Le irás a presentar solo porque yo no me pienso parar. Sí, es verdad. Y cabe destacar, ese fue frente a todo. El El salón. salón. Aunque ellos ya están acostumbrados A nosotros últimamente. nos vio Sí, vale. todo el mundo, parecíamos una pareja. Ellos parecían una pareja peleando, de verdad. Sí, fue horrible, de verdad que fue una experiencia grupal, fue la primera experiencia, y bueno, no sé si ha sido la única, no ha sido la única, pero ha sido una de las pocas experiencias que hemos tenido En las grupales. demás, Gabriel no, Gabriel.
Sí, en las nuevas, Gabriel es el tranquilo. Como verán, Gabriel siempre es el tranquilo, pero esta vez él tenía que ser el gallito de pelea. Fue la primera. La primera Fue grupal. la primera. No, pero de verdad fue una experiencia que a todos nos llenó de ansiedad. Eso no cabe duda. A ella porque no sabían a qué bando irle. Pero es que ella tiene razón, pero él también, pero ¿qué hacemos? Y nosotros porque obviamente a mí me da pánico escénico, aunque yo no sufro de pánico escénico, no me gusta presentar de primera. Porque siempre es, ¿y qué van a decir? ¿Y si me preguntan? ¿Y si no me preguntan? ¿Y si raspo? ¿Y si no? O sea, es esa crisis, esa manera de sobrepensar que yo digo, no, vamos a esperar al segundo, vamos a ver cómo es la dinámica y ahí defendemos nosotros. Y eso era algo que yo desconocía. Yo era Claro, todo lo yo contrario. No sabía. Yo era todo lo contrario. Yo era, bueno, vamos a nosotros a hacer la broma bien de primero, vamos a hacerle esa broma y ya nos vamos a ir. Algo que yo desconocía de esto y bueno, por eso chocábamos y bromas. Pero se terminó yendo de la mejor manera. Una pacífica charla. Y terminamos, bueno, mejorando la situación. Sí, terminamos poniendo el segundo. Sí. Y sacamos 20. Gané la pelea. Y sacamos 20, Y sacamos 20. hicimos bien y eso es Por lo que- pasar la Importante segunda. anotar. Si no lo he hecho de primero. Gabriel Timón te va a cambiar. Bueno, pero esperamos que les haya gustado mucho esta conversación de nuestras anécdotas. Queremos saber las de ustedes. Y más adelante sabrán las de otras personas que queremos muchísimo. Y bueno, creo que aquí podemos decir que se acabó nuestro primer capítulo. Un aplauso, por favor. Suscríbanse al canal. ¡Después de mis bloopers! Suscríbanse aquí abajito. Suscríbanse al canal. Comenten, activen la campanita. Y para que nos surja el dinero y podamos seguir haciendo más. Nosotros un aplauso. Eso. Síganos en nuestro Instagram, chicos. Bájale 2 panas otra vez. Van a ver el mismo logo, la misma cuestión. Igual se los vamos a dejar acá abajo. Nuestras redes sociales están aquí. O aquí arriba o por allá. Y bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo esto. Por favor, un aplauso. No, uno solo. Esto fue muy desconocido. Bueno, vamos a despedirnos de la mejor manera y con algo que Gabriel lleva desde que empezó a hacer proyecto en su cabecita. Gabo, ¿cómo nos vamos a despedir? Pana. ¡Vale!